Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Frío, que no quiero frío. Está terrible, está terrible, está terrible. Sí. Daniela Figueroa, ¿cuánto hay en este minuto? Según la Dirección Meteorológica, Alejandro Guillén, muy buenos días. 1 grado tenemos a esta hora acá en la capital. ¿Podría bajar, ah? Sí, dice que... Porque cuando amanece, baja la temperatura. Así es. Y todavía no sale el solcito por la cordillera. Todo esto se lo vamos a contar en Línea 1, que se transmite por Radio Usacho 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, también en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y nuestras redes sociales que están por todas partes. Así que aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla y el tema obligado del día, porque además vamos a saber qué es lo que viene los próximos días. Esto va a durar, sí. Es un ciclo. No sé cómo le llaman a esto, no es un tren de frío, pero algo tiene. ¿Y cómo viene el año? Porque los pronósticos no parecen consistentes con lo que se decía a fin del año pasado. Así considerando, Alejandro, que recién el viernes oficialmente y vamos a ver luego que empieza el invierno. O sea, todavía estamos en otoño. Y perdonen desde ya la voz, y te dejé ayer solito porque estaba muy resfriada. Continúo resfriada, un poco gangosa, pero no tan terrible. Así. No me escucha tan gangosa. No, al contrario, un poco más grave, más... Ya, le cuento. Vamos con el tiempo, pues entremos en detalle. Sí, porque, pronostican intensas heladas, como tú lo señalabas, en la zona central. Termómetros llegarían entre los menos 2 grados, menos 4 grados, depende de la zona, de la región, y sobre todo acá en la metropolitana, por supuesto, la precordillera. Veía unas imágenes muy lindas, hay que decirlo. Ayer en el Cajón del Maipo, nevando. No sé, vamos a preguntarle aquí a nuestro compañero Aldo Miranda, que vive ahí en Puente Alto, por la zona de Pirque ahí, para ver cómo estaba. Alto. Bueno, frente frío que se va a mantener hasta el día viernes, siendo su pic mañana jueves. Habían dicho antes que hoy iba a ser el pic, pero ahora se corrió para mañana jueves. Se va a sentir con mucha intensidad entonces en la zona precordillerana y también en los valles. Y veamos el pronóstico. Mira, solo 15 grados, subió un poquito más para esta jornada de miércoles 18 de junio, con esta muy baja temperatura que tenemos ahora, 1 grado. Mañana jueves 19, 17 la máxima. Y el viernes 20, 19 la máxima. Va a estar con sol. Y no sé, pues tú cuando hay solcito, te has dado cuenta que cuando no están las nubes, que igual como que generan como una situación de protección. Claro, está todo despejado, que es muy lindo, pero vaya que hace frío. Hasta la luna está media escondida. Hasta la luna. Oye, ahora la vi, está menguando. Sí, está menguando fuertemente. Oiga, esto dura hasta el viernes, este tormento, pero igual ya viene el invierno, que está claro que va a ser frío. Ya le vamos a contar en detalle lo que viene para que usted se prepare, ¿eh? Tránsito, ¿cómo está el tránsito? A ver, actualización, alta congestión, dice Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago, en vía local, de Vespucio Norte al norponiente, desde Divino Maestro. Mira, así se llama esa calle, Divino, qué bonito. ¿Quién será ese Divino Maestro? Hasta, ¿a ti te dicen Divino Maestro? No, te dicen Maestro, ¿no? No Divino. No, en público depende. Depende de quién. Cuando están hablando a mí, yo estoy presente, maestro. Cuando yo no estoy... Ya. No sé. Otra cosa. Divino Maestro, esto es hasta la ruta 68 entre la comuna de Pudahuel y Maipú, debido, dice, a corte de ruta por la vía expresa por trabajo, así que considerar tiempo extra. Y también en la ruta 78, tránsito lento hacia Santiago, entre Padre Hurtado y Américo Vespucio, debido a flujo vehicular aumentado y camión detenido. Qué cacho. En el kilómetro 7,5 del sector Rinconada, ocupando pista central. Así que considerar tiempo extra. Eso es lo principal a esta hora. Vamos a estar ahí actualizando. ¿Hay restricción o no? ¿No tenemos restricción para este día? Sí, claro que sí. Sí. Ahí la vamos a ver. 0 y 1. Ah, sí, ahí está. Y 0, 1, 2 y 3. Ya, todo eso no pueden circular. Corta. Así de fácil. Vamos ahorrando. Vamos a la pregunta del día mejor. Sí, ante la reanudación de la discusión del proyecto de eutanasia en el Senado a través de su Comisión de Salud, te estamos preguntando a ti, auditor, auditora, en @SantiagoTV, @Radio Usach, que son nuestras cuentas de Instagram, ¿qué prioridad debería tener? 3 opciones, Alejandro. ¿Cuáles son? Debe salir en este gobierno, el gobierno del presidente Boric. Aún falta por debatir, hay que tomarse el tiempo. Y lo otro es asumir que la muerte es natural y hay que sufrir, si es necesario, porque Dios nos dio la vida y solo Dios la puede quitar. Así.
¿Está bien ese exhorto? O sea, hay gente que opina así, es válido. Yo no opino así. Yo creo que no hay que Pero no, alargar el pero sufrimiento. Pero está bonito tu... Está bien. Sí, está bien. Le puse un toque. Invocaste bien esos argumentos, pero no, más allá de cualquier sesgo que nosotros podamos tener, esas son las opciones y las puedes responder, por supuesto, como siempre, en Instagram. Y vamos, cuando son las 7:35, a las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. Ocupación de albergues llega al 94% en las 1.270 camas habilitadas durante esta ola de frío. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó un primer balance del Código Azul, el que presta ayuda de abrigo, alimentación y alberga a las personas en situación de calle durante los días de bajas temperaturas y que se van a mantener durante toda esta semana. Por casi 5 horas, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, declaró voluntariamente como imputado en la Fiscalía Oriente. Esto en el marco de la causa derivada de un informe de Contraloría que advirtió un eventual mal uso de fondos del GORE en beneficio de su campaña a la reelección. Orrego insistió que no se ha destinado ningún peso público en el financiamiento de su campaña. La Comisión de Salud del Senado inició este martes el segundo trámite del proyecto de ley de eutanasia patrocinado por el gobierno y que presentó indicaciones que lo modifican, la verdad, sustancialmente respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados. A la cita asistió la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien resaltó la propuesta de crear un comité de garantías y evaluación para asegurar el cumplimiento de los requisitos para cada solicitud de asistencia médica para morir. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó el nuevo Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, destacando que su implementación comenzará este año en las comunas de Coquimbo, Ovalle, Curicó, Cauquenes, Chiguayante, Talcahuano y Valdivia, mientras que en una segunda etapa se sumarán Colina, Santiago, Ñuñoa, San Felipe, Valparaíso, Viña del Mar, San Carlos y Alto Hospicio. La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Janet Jara, se refirió a la posibilidad de que Daniel Jadue se integre a su comando. Al respecto señaló que queda solo una semana de campaña y que no le ve mucho sentido que se incorpore en esta etapa. Y el presidente Gabriel Boric viajará el próximo mes a Brasil para asistir a la cumbre del grupo BRICS que se celebrará en la ciudad de Río de Janeiro, invitado por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario asistirá a la 17ª cita de líderes del bloque de países emergentes del que forman parte la nación anfitriona, es decir, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se elevan a 21 las víctimas fatales tras ataque ruso con 440 drones y 32 misiles contra Kiev, la capital. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó el bombardeo como uno de los más horribles desde el inicio de la guerra, mientras que el Kremlin afirma que se trató de ataques contra objetivos militares. Sin embargo, desde Ucrania indican que la mayoría de las víctimas fueron civiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que ordenó el cierre temporal de la Embajada de Chile en Irán a raíz del conflicto en Medio Oriente. Cancillería precisó que el país no contaba con un embajador en Irán, sin embargo, el encargado de negocios de Chile en dicho país, quien actúa como máxima autoridad, se mantiene en Teherán. El ejército israelí volvió a bombardear Teherán en la madrugada de este miércoles por sexto día consecutivo, sin que se reportaran víctimas y luego de la advertencia hacia la población iraní que evacuara una parte de la capital que tiene 10 millones de habitantes. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Hablemos eso del frío tras las... No sé si fueron tan intensas lluvias las que tuvimos, así. No, estuvieron mal. No, fue poco tiempo, pero intenso, exactamente, que ya estamos hablando de la intensidad nosotros antes, y que dejaron varios lugares anegados, y para qué decir lo que sucedió en el sur de nuestro territorio. Y la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por bajas temperaturas en 6 regiones, incluida la metropolitana. Según el organismo, se prevén heladas entre las regiones de Valparaíso y Biobío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los -2 y -4 grados Celsius a partir de hoy, miércoles 18 de junio. ¿Con quién vamos a conversar? Con Arnaldo Zúñiga, sí, que siempre nos atiende el teléfono ahí en la Dirección Meteorológica de Chile, así que estamos muy agradecidos. Don Arnaldo, muy buenos días.
y pasando el frío, ¿ah? ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Cómo está Daniela, Alejandro? Muy buenos días. Bueno, sí, cambiando el frío, pero acá en la oficina por lo menos ya está temperado, por afuera está muy, muy helado, la verdad. ¿Cuánto te marca el termómetro a ti? ¿Tú que eres el más preciso de todos hasta ahora? Tenemos en este momento 0.9, pero Ya. alcanzó a 0.5, hará unos 10 minutos atrás la temperatura mínima acá en Quinta Normal y en Santiago. Bueno, hay puntos que lógicamente son más fríos y están en torno a 1 grado bajo cero. ¿Qué es lo que está explicando este frío? Porque siempre se habla de que viene un aire polar, una corriente polar. ¿Cuál es el origen? Bueno, detrás de los sistemas frontales generalmente viene aire más frío, aire de origen muchas veces polar. El concepto de sistemas frontales, porque los noruegos hablaban de como una verdadera guerra entre la masa fría y las cálidas, y generalmente en nuestro país son de posterior o el postfrontal, detrás del frente, viene esta masa fría con cielo despejado y estas bajas temperaturas, así que digamos es habitual que ocurra sobre todo en invierno esta condición. ¿Hasta cuándo va a durar particularmente este frente actual? Bueno, esta masa de aire frío polar, ¿cierto? Generalmente dura 2 a 3 días. Ya hoy día es el día más frío, mañana va a estar por lo menos subiendo 1 o 2 grados más, porque se empieza a desplazar hacia el sector argentino estas masas, pero son violentos desplazamientos. Alejandro, barre con la mano para que se vaya el frío para mi ley, dice. Ahí se lo está enviando. Arnaldo, preguntarte también, ¿en qué consiste este concepto que llaman heladas radiativas, que había escuchado ahí algunos meteorólogos en la televisión? Claro, cuando se habla de heladas radiativas es porque la Tierra se enfría de abajo hacia arriba. Está mal dicho que va a caer una helada, ¿cierto? Porque yo Ya. no he visto ninguna persona que muera aplastada por una helada, la verdad, pero la verdad es que la Tierra se enfría de abajo hacia arriba. Por eso muchas veces uno le pone un techito, no sé si has visto en el campo, en las casas, pone un techito bajo. Bueno, eso evita que la radiación se pierda en el espacio y empieza a rebotar como un efecto invernadero. Y entonces cuando baja mucho la temperatura y hay mucha humedad y nos acercamos ya a los 0 grados, toda esta humedad se congela y se produce esta helada. Entonces, en el fondo a eso se refiere con radiativa, este producto de la pérdida de radiación durante la noche. Perfecto. Profesor, este año en particular, porque se había dicho que iba a ser año seco y frío. Bueno, está haciendo frío, pero no es necesariamente seco. Las lluvias que ha caído hasta ahora en la zona central, ¿alcanza más o menos a lo normal? ¿Está bajo? ¿Está incluso con superávit de estos promedios que se calculan? Claro, bueno, ustedes saben que la proyección trimestral que se hace con respecto a las temperaturas, están hablando de una condición de estado neutro, que es una de las formas en que uno, en el fondo, trata de pronosticar lo que viene, ¿cierto? El tema es que es muy complicado, la verdad, ¿ya? Es muy complicado poder pronosticar a 3 meses porque los modelos van cambiando mucho. Y con respecto a lo mismo, que hay una proyección trimestral, por lo menos en gran parte de la zona central y sur del país, que estemos bajo los valores normales promedio, ¿ya? Y en este momento en Quinta Normal, por lo que precipitó, digamos, el fin de semana, estamos en torno a un 16% sobre lo normal, pero la proyección es que, si bien viene el invierno, pero empieza a precipitar menos, va a llover igual, ¿cierto? Igual van a llegar los sistemas frontales, pero hay una probabilidad de que quedemos bajo el año normal de gran parte de la zona centro-sur del país. Arnaldo Zúñiga, acá en la región metropolitana, ¿cuánto se prevé que va a ser la mínima? Sobre todo que señalan que va a ser mañana, jueves 19, el día más frío, justo antes de que llegue el invierno. Sí, bueno, la verdad es que mañana va a estar ligeramente un poquito superior, vamos a subir 1 o 2 grados con respecto al día de hoy. O ¿ya? sea, hoy Pero día va a iba a estar ser el muy día frío más igual. helado, hoy. Exactamente, ¿Ve? sí, hoy. Ya, yo sabía. Y mañana estimamos 2 grados y la máxima hoy día va a ser 15, mañana 17. O sea, estamos ligeramente más cálido mañana, pero con cielos completamente despejados, pero muy frío. Y el viernes, que es feriado, ¿cierto? Feriado largo, tenemos 3 la mínima y 19 la máxima. Así que va a ir ligeramente en ascenso las mínimas hasta el fin de semana y las máximas se van a mantener. A 19 el viernes la más alta y sábado y domingo, producto de un sistema frontal que pasa por el sur, pero enfría el aire en la zona central,
las máximas van a estar entre los 15 y 16 grados. ¿Nevó en el Cajón del Maipo o la imagen que yo vi no era actualizada en las redes sociales? No, sí, Ay, nevó hasta abajo, ya, muy ya. abajo, la isoterma cero bajó bastante, así que hay mucha nieve en la cordillera, felizmente. Sí. Sí, eso es una buena noticia. Muchas gracias, Arnaldo. ¿Eh? Un abrazo, muy gentil como siempre. Meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. El viernes llega el invierno, ¿no? ¿Es el viernes? Sí, Ya. el astronómico llega porque el invierno meteorológico ya empezó en junio. Se siente ya. Muchas gracias, Se Arnaldo siente, Zúñiga. se Ya, siente. pues. Me Muchas gusta gracias eso. por llamar, buenos días. Gracias a Buenos ti. días, muy gentil. Me encanta eso del astronómico y del meteorológico para hacer la diferencia. Alejandro, antes de seguir con el mismo tema que también tiene que ver con las heladas, ya lo decíamos en titulares, ¿no? La ocupación de los albergues que llegó al 94% de las 1.270 camas habilitadas durante esta ola de frío que persiste. Y ahí el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó este primer balance del Código Azul, el que presta ayuda de abrigo, como lo decíamos, alimentación y albergue a las personas en situaciones de calle. ¿Cómo está en Peñalolén cuando tú ves, no en la zona de la comunidad quizás, pero en las calles como del centro? Porque la verdad es que, por ejemplo, donde yo vivo, sí, estamos haciendo ya la otra llamada, no te preocupes. Cuando yo estoy ahí en la zona, tú sabes, Baquedano, Bustamante. No, esa parte más tranquila. Claro, porque yo por lo menos contabilizo a la vuelta de la manzana de mi casa 5 o 6 personas en situación de calle, que obviamente en estos días no las he visto. Pero es preocupante porque hay mucha desidia y en la entrada del metro, tanto de Baquedano como acá en estación central. Bueno, la verdad no sabría decirle dónde está la mayor cantidad de concentración. En Avenida Mata yo no veo mucho, pero no menos en Grecia. Y, en fin, bueno. Bueno, hay que estar atentos también complejo. y ayudar, compartir Ahora, un café. Cuando hace frío todos se congelan. Y las plantitas y las lechugas y los tomates, bueno, hay que ver las temporadas también. Vamos a conversar sobre el impacto que está teniendo el frío en la gestión agraria y vamos a conversar con el profesor Miguel Aburto, que es académico del Departamento de Gestión Agraria de la USACH. Profesor Aburto, muy buenos días. Buen día, don Alejandro. Aquí estamos con Daniela para hacer ¿Cómo las está, típicas Miguel? consultas. Buen día, Daniela. Muy buenos días. Profesor, estas heladas, ¿qué daño causan en los cultivos, sobre todo alimentos? Bueno, la helada en el fondo es un proceso casero de congelación. Las plantas, los vegetales que estén expuestos a heladas sufren un impacto de esto. Pero en términos de lo que es nuestra tendencia en cuanto a abastecimiento de ciertos productos, hay diferentes situaciones, condiciones que habría que revisar con un poco más de detalle para poder evaluar el impacto real. Claro, depende de la zona, a propósito de que es desde Valparaíso hasta el Biobío y según las cosechas y la producción agraria de esa zona, cómo se van a ver afectadas. Sí, bueno, en ese sentido hay una cierta historia respecto de esto. El clima no es algo nuevo para nuestra condición agrícola país. Y en ese sentido, hemos estado revisando, por ejemplo, los abastecimientos en diferentes localidades. Me fui a algunos extremos, como la macroferia de Talca o la Vega Monumental en Concepción o en Puerto Montt, la Feria Lagunita de Puerto Montt, y todos, en cierta medida, se encuentran abastecidos con los productos de uso cotidiano para lo que es la alimentación en nuestro país. Ahora, esto es parte del clima nuestro, que hace frío en invierno, pero en general el sistema productivo está preparado. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar, incluso si las personas tienen en su casa un huertito o plantas que son delicadas? ¿Cómo lo protegen? Claro, en general la técnica más simple ha sido la cobertura, cubrir, prevenir es lo más simple. Sería, para explicarlo a ustedes, sería un modelo de paraguas que además ayuda para que prevenir el efecto de congelación si es que se presentan heladas. Coberturas le llamamos nosotros, coberturas plásticas principalmente para lo que son los huertos caseros, como usted indica.
pero en términos de la producción general, ¿cuáles serían las hortalizas que podrían afectarse para ese tipo de huertos caseros? Serían las hortalizas de hojas. Ya. No así, por ejemplo, una hortaliza que aunque tenga hojas, no se va a afectar, que son las de raíces que estamos consumiendo, como por ejemplo las betarragas, las zanahorias. Ya es un cultivo que está medianamente asegurado para lo que es la temporada invernal, en términos de abastecimiento. ¿Qué? Y, Sí. uh-huh. No quería preguntarte, ¿eso es lo que tú señalas tiene que ver con el efecto iglú? ¿Es otra técnica? Porque leía una nota del año pasado a propósito como de estas heladas, como una metodología para proteger los cultivos. ¿Sabes lo que esto del efecto iglú? No lo reconozco. O sea, lo que pasa es que desde la experiencia, voy a ir desde la experiencia básica. Lo mejor para prevenir helada es tener algo físico que ¿Ya? impida que la temperatura que está bajando afecte en términos de congelación del tejido vegetal. Ya. ¿Ok? Entonces, una cobertura cumple con eso. Ahora, en términos de producciones industriales bajo coberturas, ¿Ya? nuestro país está experimentando hartos cambios en términos de tecnología y tenemos abastecimiento de algunas empresas que se están dedicando a cultivos como, por ejemplo, de hojas, que se están haciendo bajo cobertura y que no se van a ver afectadas por la helada. O sea, va a haber una provisión de ciertas hortalizas de hoja que no debiese afectarse con las heladas, producto de esto. Le estoy hablando de producciones ya mayores, o sea, no sé, hectareajes no muy grandes, pero hectareajes todos con cobertura. Entonces, efecto de helada no van a haber ahí. En el caso de otros frutos, como por ejemplo las frutillas que pueden estar presentes en el mercado, también están protegiéndose con cobertura, si hay ciertas producciones todavía. Las temperaturas en general para los siguientes, no sé, 15 días, producto de lo que estamos viviendo, no van a llegar a grandes heladas. No vamos a tener temperaturas bajo los 0 grados. Y en este momento lo más importante es que hay está asegurado el abastecimiento en términos de hortalizas. Ya, o sea, las más afectadas para ir cerrando, Miguel Aburto, académico del Departamento de Gestión Agraria USACH, claro, está el tema de las hojas, repollo, lechuga y otros. ¿Las paltas se ven afectadas o no? Porque no queremos que suban más, ya son caras. Las paltas, lo que pasa es que en paltas tenemos sí, ¿los qué? Los paltos, diría yo, el árbol. Bueno, pero estoy hablando de nosotros nos comemos las paltas, no los paltos. Sí. No, pero los paltos sí. se deterioran. No. ¿Qué pasa ahí? Sí. El abastecimiento de paltas está asegurado porque hay bodegaje, hay bodegaje también tecnificado y hay un abastecimiento asegurado, y nosotros también estamos importando palta desde Perú. Entonces, Que es bien buena. debiese ser un factor, una razón para que cambie el precio, el que estemos viviendo la fase invernal. O sea, ya la hemos vivido por décadas, así es que no debiese. Ya, así Ya, que si el está salvado caserito... el pan con palta. Claro, Muchas y gracias. el caserito en la feria no nos tiene que subir los precios por la helada, porque siempre nos dicen eso. Sí, pues, ¿para qué andamos con cosas? Miren, hay una suerte. Disculpen, Sí. solo para terminar. Claro. Nosotros tenemos una red de abastecimiento en nuestro país, en el que la extensión de nuestro territorio nos favorece, y tenemos una muy buena provisión desde la región de Arica y Parinacota, una muy buena provisión en muchos productos, en muchas hortalizas. Así también la tenemos desde la región de Coquimbo, la tenemos hay una parte, la parte norte de la región de Valparaíso. Entonces, en ese sentido les digo de que se está pensando, de hecho, en la zona de Ovalle, localidad de Ovalle y cercanía, hay producción de maíz dulce en este tiempo. ¿Por qué? Porque la presencia o la factibilidad de helada es más escasa. Entonces, tenemos posibilidades de abastecimiento, y por eso es que les mencionaba los nombres de
de los mercados, ferias de ciertas localidades, en las que no debiese haber inconveniente con el abastecimiento. Muy buen dato de un experto, Miguel Aburto, académico del Departamento de Gestión Agraria USACH. Se ríe nomás, sí, experto. Po. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Igualmente. Muy bien. Buen Chao. día. Muchas gracias, profesor. 5 minutos para las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, a ver, yo había preparado una editorial. Lo voy Te a damos decir el tiempo porque es importante lo que va a tres decir. palabras. No. Habló ayer el presidente Trump, una vez más, hubo una reunión en lo que se llama, bueno, hay permanentes reuniones, pero hubo una particularmente que la prensa internacional ha recogido, una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca con el equipo de seguridad donde se analizaron diversas alternativas. Hasta aquí Estados Unidos estaba claro, no quería meterse directamente en la guerra, sino que estaba apoyando con equipo militar abundante y de hecho había desplazado otro portaaviones, que es lo típico de Estados Unidos, para apoyar incondicionalmente a Israel, más allá de si los ataques son justos o no justos, qué sé yo. Lo mismo está haciendo Europa, sobre todo Inglaterra, pero Alemania apoya y Francia en medida un poco menor. Se va creando, por lo tanto, una circunstancia que hace temer en algunos que esto se desate. Y además que ahora Trump cambia el discurso, ya no es decir que Estados Unidos no está involucrado, cosa que no es verdad porque estaba involucrado, sino que empieza a decir que nuestra paciencia se está agotando y no descarta intervenir. Y dice que cambió el objetivo. Ya no es que los iraníes se sienten en la mesa de negociación para ver el tema atómico del desarrollo nuclear, sino rendición total incondicional. Esa es la nueva demanda. Por lo tanto, se estima que es inminente que Estados Unidos va a entrar con forma mucho más decisiva. Lo cual obviamente generaría en muchos países pequeños, sobre todo movimiento, porque más que guerra de ejércitos, más que guerra de ataques ¿no es cierto?, de misiles de todos lados, el riesgo es que la guerra se extienda de otra forma a otras partes del mundo. Cuando ha pasado en muchas circunstancias que cuando la presión en el Medio Oriente es muy grande, bueno, empiezan a surgir los atentados en las grandes capitales del mundo, sobre todo en Europa, que es más fácil, más accesible para los grupos guerrilleros que están combatiendo y que se sienten atacados por Europa y Estados Unidos. Ese es un primer escenario. Y eso me llegó a recordar un discurso famoso, por lo siniestro quizás, cuando el 18 de febrero de 1943, una Alemania que ya se estaba desmoralizando, la famosa victoria total no se veía tan clara, habían salido derrotados en Stalingrado, después de una batalla en que cayó un ejército completo, incluyendo al general, que Paulus, que estaba a cargo, y entonces hay que levantarle la moral. Y Goebbels, que era el ministro de propaganda, se manda un discurso ante un público seleccionado, profesor, a los más fanáticos de Alemania, a decirle, mire, los tiempos son difíciles, aquí está en juego la supervivencia de Alemania y por lo tanto les pregunto, ¿están dispuestos al sacrificio total? Y si eso implica una guerra como nunca antes se había estimado. Y el público ovacionó la posibilidad de la guerra con un fanatismo de quien se siente desesperado, porque no le queda otro camino, porque así se lo presentó Goebbels, y obviamente estaba. Y que termina con la famosa frase, pueblo, levántate y desata la tormenta, la guerra total. La historia demuestra que siempre que una coalición ha dominado el mundo, y Europa y Estados Unidos lo han hecho los últimos 4 siglos, empiezan a perder terreno y empiezan a surgir nuevas potencias que empiezan a reclamar un nuevo orden mundial, termina en guerras catastróficas. Ojalá esta vez no sea así y esto se limite a una competencia o guerra, usted prefiere comercial, pero que no llegue al campo de batalla porque sería devastador y ahí nos van a obligar a todos a alinearnos. Y a Chile la presión norteamericana es muy sensible. Cuando ha apretado un poquito, se ha cedido. Digámoslo, salvo Lagos en su famosa guerra de Irak, cuando dice que no cuenta con el voto de Chile, y significó el aplazamiento durante algún tiempo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al final no lo firmó Lagos, lo firmó su canciller, Soledad Alvear. Fueron medidas menores, pero lo que quiero decir es que lo que está pasando en el mundo hay que seguirlo atentamente y hay que estar preparado. Y me llama la atención que ningún candidato presidencial, ni de derecha ni de izquierda, toma para nada el escenario mundial que se está generando y qué va a hacer frente a esa circunstancia que puede ser extremadamente dramática.
me llama la atención, para que los equipos programáticos alerten, cuidado, que el mundo está cambiando rápido y nosotros seguimos clavados en los mismos discursos de siempre. 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Fragmentos de nuestra historia. Somos USACH, la radio universitaria. Radio USACH. 66 años. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. 8:02, vamos con los titulares. Ocupación de albergues llega al 94% de las 1.270 camas habilitadas durante una ola de frío. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó un primer balance del Código Azul, el que presta ayuda de abrigo, alimentación y albergue a las personas en situación de calle durante los días de bajas temperaturas que se van a mantener durante esta semana. La Comisión de Salud del Senado inició este martes el segundo trámite del proyecto de eutanasia, patrocinada esta vez por el gobierno, que presentó además indicaciones que lo modifican sustancialmente respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados. A la cita asistió la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien resaltó la propuesta de crear un comité de garantía y evaluación para asegurar el cumplimiento de los requisitos para cada solicitud de asistencia médica para morir. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presentó el nuevo Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, destacando que su implementación comenzará este año en las comunas de Coquimbo, Ovalle, Curicó, Cauquenes, Chihuayante, Talcahuano y Valdivia, mientras que en una segunda etapa se va a sumar Colina, Santiago, Ñuñoa, San Felipe, Valparaíso, Viña del Mar, San Carlos y Alto Hospicio. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, advirtió este miércoles a Estados Unidos que si interviene militarmente contra su país, sufrirán un daño irreparable, además de asegurar que el pueblo iraní no se rendirá en el marco de su conflicto con Israel. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ayer por la mañana se reanudó la discusión del proyecto de eutanasia, presentado por primera vez en 2011, mediante en este caso mociones de legisladores de diversos sectores. Y tras 14 años de tramitación, el gobierno ingresó el pasado jueves 5 de junio un paquete de indicaciones que propone endurecer los requisitos de acceso, garantizar su disponibilidad en todos los centros de salud mediante la eliminación de la objeción de conciencia institucional,
bueno, de las personas que trabajan ahí, porque las instituciones no tienen conciencia, pero se entiende, así como la creación de un comité evaluador. ¿Con quién vamos a conversar, Alejandro Guillé? Con el diputado Vlado Mirosevic, Partido Liberal, quien fue el que primero presentó un proyecto hace ya bastantes años, para preguntarle 2014, cómo, sí. claro, avanza, porque también presentó don Francisco Buenchumilla en el Senado Claro. un proyecto, entiendo que ya hace unos días atrás, no tengo muy claro la fecha. Vamos a conversar de esto, pues, don Vlado, diputado. Ahí vamos son varias propuestas, sí, ahí está. Ya, ahí está. Vlado, ¿cómo está? Muy buenos días, diputado. Alejandro, Daniela, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Vlado, Bueno, ¿cómo está, diputado? Por fin se activó este proyecto. Personalmente lo aclaro, por Sí. transparencia, soy partidario. Yo también. Pero ahí entiendo varios proyectos y el gobierno hizo una serie de indicaciones. ¿Cuál es el estado de la discusión? ¿Qué se está discutiendo? Bueno, por fin buenas noticias porque el proyecto ya comenzó después de 1500 días en el Senado sin avanzar, sin discutirse nada. Finalmente ayer se rompió la tendencia y comenzamos la discusión de nuevo. Esto estaba ya aprobado en la Cámara, o sea, faltaba el Senado. Hay un proyecto original que tiene causales, que tiene requisitos, que tenía un cierto procedimiento, que el gobierno ayer presentó indicaciones que modifican un poco la primera tramitación. Ahora, creo yo en general lo mejoran. Básicamente lo que hacen es que el procedimiento de expresar la voluntad para que el paciente diga, mire, yo quiero solicitar la eutanasia, sea un procedimiento más simplificado, más claro, porque el de la Cámara salió un poco burocrático. Y eso siempre es un problema porque un paciente que está en esa circunstancia extrema no se le puede estar aplicando una burocracia innecesaria cuando se trata de querer partir en paz. Por lo tanto, creo que la indicación del gobierno aclara, mejora el procedimiento de expresión de la voluntad. Después hay otro cambio sustantivo, y es que el gobierno, nosotros teníamos un comité que revisara los casos más bien con un objeto de estudio, y en caso que encontrara ¿Es algún el comité abuso, evaluador? es el comité evaluador, claro. Nosotros lo teníamos con una evaluación posterior a la práctica de la eutanasia. En este caso, el gobierno, para resguardarse y para dar garantía a todos los sectores, lo que hace es que establece un comité ex ante. Que es ¿No más es cierto? lógico, Es decir, ¿no? Suena más lógico, ¿o no? O sea, es que lo que pasa es que hay de los dos modelos en el mundo. Hay países que tienen censura previa. No, más que censura. Hay algunos que tienen censura previa y otros que no, porque de todas maneras, déjenme decirle que aquí esto de todas maneras pasaba por la aprobación de 2 médicos, más el psiquiatra que tenía que certificar que estuviese frente a las facultades mentales plenas, ¿no es cierto? Por lo tanto, habían 3 profesionales que interactuaban en el proceso de la solicitud de la eutanasia, no es que fuera uno solo, digamos. Por lo tanto, nos parecía que era... Pero el gobierno simplifica, pero pone este comité antes, que tiene que aprobar, tiene 15 días para poder responder la solicitud de un paciente, ver si se cumplen los requisitos, las causales, y de esa manera aprobar la eutanasia. O sea, no hay tantas diferencias entre el del gobierno o tantos topes y el que son mociones parlamentarias. No hay tantas diferencias, no son significativas. Yo te diría que la más significativa tiene que ver con este comité, que de todas maneras, yo en lo personal no estoy tan de acuerdo en el sentido de que yo creo que basta con la opinión de los médicos que intervienen en el proceso, pero de todas maneras no tengo un problema en la medida que sean solo 15 días, no tengo un problema que sea un comité de expertos a nivel nacional que lo resuelva. Si es que eso sirve para dar garantías a los sectores que estaban más dudosos, yo no tengo problema en que eso sea así, digamos, no creo que vaya a cambiar sustantivamente la práctica, el derecho, el ejercicio del derecho. No creo que vaya a cambiarlo sustantivamente. Algunos, digamos, van a estar más tranquilos de que esto no se va a prestar para abuso. Yo tampoco creo, tratándose de un tema como este, que con el procedimiento actual vaya a poder ser posible que se preste para abuso. Es difícil. Sí, pero hay una discusión de fondo primero, después viene el realismo político. Vamos a la discusión de fondo. En una sociedad como la nuestra, donde se pregona el derecho individual a todo, y eso va ganando terreno, más que las aspiraciones colectivas, demandas colectivas son individuales. La persona se ha sentado, tiene derecho a la parte económica, un montón de cosas, pero no tiene derecho a decidir sobre sí mismo en muchas oportunidades. Tiene derecho a la vida,
pero no tiene derecho a elegir las condiciones de su vida porque eso se lo determina el mercado. Y cuando está grave y está en una situación sin salida, porque todos entendemos que son casos dramáticos, tampoco va a tener derecho porque finalmente es un grupo de médicos. Segundo, la burocracia estatal, seamos realistas, diputados, no se van a demorar una semana ni 15 días. La burocracia es muy grande en nuestro país. Y segundo, como digo, está todo el tema de la conciencia. Hablemos de ese terreno, porque por ejemplo pasó con el aborto en 3 causales. Se inventó una figura que es la conciencia institucional. Claro. O sea, la Iglesia Católica le dice a todos los hospitales católicos, qué sé yo, que son muchos en Chile, que no puede hacerlo. Y no es el médico, es la institución. Entonces, al final, ¿quién es el que toma la decisión que hacer con su propia vida cuando ya no da para más? Bueno, en esto, a ver, lo primero siempre va a ser una decisión del paciente, siempre va a ser una decisión del paciente. El médico, en este caso, o el equipo médico, esta comisión previa, solo tiene que ser más bien un garante de que se cumplan las causales y los requisitos, pero en ningún caso pueden interferir respecto de la voluntad del paciente, ni tampoco la familia, que es una pregunta que siempre suele estar. No, la familia no tiene una decisión respecto de esto porque se trata de una decisión puramente individual. Ahora, respecto de la objeción de conciencia, el médico, por supuesto, y el cuerpo médico, el equipo, tiene derecho a objetar. Por supuesto, porque, bueno, esto es una ley de inspiración liberal, es decir, respetamos la libertad de conciencia de cada quien. Por lo tanto, también eso aplica a quienes podrían o no practicar la eutanasia. Pero ya respecto de la institucional, que efectivamente es un problema, porque en aborto el Congreso despachó una ley de aborto en 3 causales que no tenía objeción de conciencia institucional, pero fue el Tribunal Constitucional el que la puso. En este caso, este proyecto salió aprobado de primer trámite de la Cámara con objeción de conciencia institucional, que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, voté en contra, pero a pesar de eso se logró la mayoría en torno a darle el mismo estatus que tiene aborto en 3 causales. Pero el gobierno acaba de meter una indicación en línea de quitársela. Ahora, tiene una explicación no puramente ideológica, sino que también práctica, que a diferencia de aborto, aunque no tan a diferencia de aborto, pero aquí hay una cuestión de orden práctico. ¿Cómo vamos a hacer para un paciente que está postrado, que no se le puede trasladar de centro médico, para que se vaya a otro lugar donde no haya objeción de conciencia institucional? Eso es un problema súper grande. Por lo tanto, el gobierno ayer, la ministra fundamentó que ellos estaban proponiendo quitar la objeción de conciencia institucional por una cuestión de orden práctica, y yo comparto plenamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Las instituciones no tienen conciencia, son los individuos los que tenemos conciencia. Sí. Ahora, ¿en qué consiste esta eutanasia? Porque algunos se hacen la idea de que la persona toma un remedio para morirse. Yo creo que no va por ahí la cosa. Es cuando el paciente se da cuenta que más intervenciones solo hacen sufrir y que por lo tanto lo ayuden a asistir, a resistir el dolor y otras cosas para desencadenar el proceso de fallecimiento y no seguir en un estado que puede ser por tiempo infinito, indefinido, en una situación de atrocidad, en sufrimiento, qué sé yo. ¿En qué consistiría el apoyo del equipo médico? Porque dice muerte asistida. Sí. Claro, en este caso hay 2 maneras de aproximarse a esto. Hay una eutanasia pasiva, que es la que tú describías, en el sentido de que es dejar de hacer esfuerzos para que no prolongar la vida, ¿no? Eso ya en estricto rigor. Eso se hace en Chile todos los días. Eso ya se hace en Chile. Esa eutanasia pasiva no se le llama de esa manera, pero eso en el fondo se llama limitación de los esfuerzos terapéuticos, ¿no? Eso ya opera hoy día actualmente en Chile, y ahí sí la familia se le consulta a la familia respecto de no seguir prolongando la vida artificialmente, ¿no? Por lo tanto, ahí de todas maneras la muerte sigue siendo natural, porque en estricto rigor el cuerpo médico no produce materialmente la muerte, simplemente deja de asistir para prolongarla artificialmente. En el caso de la eutanasia propiamente tal, tenemos la eutanasia directa, me refiero. Tenemos 2 modalidades en el proyecto. Uno es el suicidio asistido, que es donde el cuerpo médico, en este caso el médico tratante, receta una sustancia letal donde el propio paciente la ingiere,
¿no? Después de todo el procedimiento, de haber solicitado la eutanasia, haber cumplido con los requisitos, estamos hablando siempre de enfermedades incurables. La ciencia médica no puede ofrecer curación llegado a su límite y por lo tanto o se espera la muerte natural con un tremendo sufrimiento entre medio o definitivamente se parte de manera más digna, en paz, ¿no es cierto?, sin ese sufrimiento. Entonces en ese caso es el paciente el que se autoingiere el medicamento, o sea, esta sustancia letal que le produce directamente la muerte y el equipo médico entonces está en un segundo lugar, no participa materialmente. Y en el caso de la eutanasia, ya propiamente tal, que no es suicidio asistido, en ese caso es el propio médico el que, por ejemplo, a través de una inyección letal o a través de una sustancia intravenosa, hay una muerte derechamente. Se produce la muerte materialmente por parte del médico. Entonces, la única diferencia es el nivel de participación del médico en esto. Hay más médicos que pueden estar dispuestos a hacer suicidio asistido que a hacer eutanasia directamente. Claro. Estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, a propósito de los avances. Esperemos avance tras 14 años en la tramitación de la eutanasia. Hablemos también de los requisitos, cómo se han endurecido, y a propósito también del tema de eliminar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, médicos. Quiero detenerme en el tema, por ejemplo, del nivel de conciencia que pueda tener una persona, porque ese ha sido también uno de los argumentos que se ha arguido para decir no, es que esta persona está ida o tiene Alzheimer, no podemos practicarle la eutanasia, incluso cuando lo haya manifestado antes de tener daño neuronal, cognitivo o incluso del habla. Entonces, en casos extremos, ¿cómo también se va a garantizar eso? ¿Qué es lo que permite o no en los requisitos también que presentó el gobierno, diputado? Sí, mire, en el caso de la expresión de voluntad, el proyecto ofrece la alternativa de hacerlo de manera consciente o haberlo hecho de manera anticipada antes de perder la conciencia. Es decir, aquí hay una especie de testamento vital, que no se llama así, pero es para que la gente entienda, se llama voluntad anticipada simplemente, y va a haber un registro nacional de voluntad anticipada de tal manera que yo puedo dejarle instrucciones a mi médico de cómo operar respecto de, no solamente del caso de eutanasia directa, sino que también respecto de otro tipo de prolongación de la vida artificialmente. Yo le puedo dejar instrucciones a mi médico. Y hay un registro que todos los médicos van a tener que consultar. Ministro de Fe, entonces, notario, claro, o va a estar básicamente directo una carta al médico y esa copia queda en manos de quién? Porque el no, va a haber un se puede registro echar para nacional atrás. que va a quedar a cargo de la Superintendencia de Salud. Va a haber un registro nacional de tal manera de que todas las voluntades estén ahí. Esa voluntad anticipada es una modalidad en caso de que uno pierda la conciencia. En caso de que no haya perdido la conciencia, tiene que haber una certificación de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, porque se entiende que hay autonomía y hay libertad en la medida que hay pleno uso de las facultades, ¿no es cierto? Si no, se pierde esa capacidad. Por lo tanto, las dos modalidades están consideradas. Y en el caso del procedimiento, esta indicación del gobierno simplifica la manera de expresar la voluntad. O sea, basta con que la voluntad sea expresada en dos momentos distintos, con un mínimo de 15 días de distancia, y habiendo expresado eso de manera explícita en dos ocasiones, ya con eso es suficiente para iniciar todo el procedimiento. ¿Siempre la mayoría de edad? ¿Perdón? Siempre se debe respetar la mayoría de edad, porque sabemos casos bastante dramáticos de niños, niñas y adolescentes con enfermedades terminales que no tienen ni un pronóstico sobre vida. Sí. Bueno, lamentablemente nosotros esta pelea la perdimos en la Cámara porque no logramos tener una mayoría para incorporar menores. Nosotros teníamos un procedimiento que era el mismo estándar que había aprobado el Congreso Nacional respecto de aborto en 3 causales. Tenía un procedimiento especial de 14 a 18 años, dependiendo de 14 a 16, si es que tiene que haber acuerdo con la familia, de 16 a 18 información a la familia, si en caso de controversia el Tribunal de Familia podría resolver. Pero bueno, lamentablemente no lo logramos en la Cámara, lo lamento porque aquí hay casos y han habido casos públicos. Sí. Valentina Moureira, la recuerdo, la aprovechamos de homenajear,
una joven de 16 años que pedía la eutanasia, ustedes recordarán. Sí, claro. Debe haber sido el 2016, ¿no? Valentina Moureira, que se lo pedía en un video a la presidenta Bachelet, ¿no? Sí. Que era presidenta de la Conmovedor. época. Conmovedor, o sea, yo digo, el sufrimiento de un adolescente de 16 años es exactamente el mismo que está sufriendo una persona mayor, por lo tanto, esa discriminación yo no la comparto, pero bueno, no hemos logrado, o sea, digamos, esa pelea la perdimos, lamentablemente. Y el rol de la familia en situaciones, por ejemplo, uno puede predecir que tiene una enfermedad y sabe la evolución y entonces alcanza a decirle al médico, tendrá que ser por escrito, firmar si es que está en condiciones, va a un registro. Pero ¿qué pasa si una persona sufre un ataque no pensado, insospechado y queda postrado de por vida sin ninguna posibilidad? Y puede pasar años, como ha ocurrido. La familia se arruina porque además el Estado no sale a ampararlo, la Iglesia tampoco. Queda entregar a la familia a la ruina, a su suerte, con una persona que va cada día a sufrir más escara, que se va a ir deteriorando el cuerpo. ¿Qué pasa en esos casos cuando ya no hay vuelta que darle? Porque son los casos que yo he conocido, cuando el médico lo único que hace es escuchar a los familiares que le dicen, desconéctelo, y el médico lo desconecta, si quiere. Sí. Bueno, la verdad es que en los casos de la desconexión, esta ley no innova respecto de lo que ya hay. Ya en la ley del 2012 de Derechos y Deberes del Paciente está la posibilidad, como un derecho del paciente, de renunciar a tratamientos o que se le prolongue artificialmente la vida. Es decir, una persona puede decir, yo llego hasta acá, no me hagan nada más, y fallecer. Y eso se extiende a la familia. En los casos críticos, los médicos consultan a la familia y por lo tanto no es que el médico produzca derechamente la muerte, sino que el médico quita los soportes y hay muerte natural. Por lo tanto, no se entiende como una eutanasia directa. Pero eso ya actualmente opera, yo creo que en general opera relativamente bien en Chile. El problema era más bien aquellos pacientes que querían evitar el sufrimiento del final de la vida. Ya se sabe que es una enfermedad incurable, se sabe que lo que viene por delante va a ser un crecimiento del dolor, del sufrimiento, y en ese marco que el paciente pueda tomar una decisión. Eso no estaba regulado. Que no esté regulado no quiere decir que no se hiciera en Chile, pero no estaba regulado. Y el suicidio, asistir a cualquier persona para la muerte es penado por el Código Penal, por lo tanto tiene penas bastante altas. Lo que estamos haciendo con esta ley entonces es generar una excepción. O sea, en estos casos, con estos requisitos, con estas causales, no va a haber persecución penal al médico o al equipo médico que colabore con o suicidio asistido o eutanasia directamente. Ojalá... Sí, diputado, termina la idea. No, eso era. No, yo le decía que ojalá también los tiempos legislativos, ¿no? El trabajo que realizan ahí en el Congreso y en este caso ahora en el Senado vaya con los tiempos, ¿no? Porque ya sabemos, y usted también lo ha mencionado en varias oportunidades, que la ciudadanía, la sociedad chilena está de acuerdo mayoritariamente, aunque hay obviamente grupos que no, con la ley de eutanasia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una correspondencia respecto a la sintonía de lo que se han demorado ya tanto tiempo en legislar, aunque es cierto, no son tantos los países que cuentan con eutanasia. Hace poco se sumó en Latinoamérica Ecuador, está Colombia, Países Bajos, Australia, España, Canadá, Bélgica, pero esta es una situación realmente crítica porque no nos podemos olvidar de las personas que están sufriendo. Solo esa reflexión. Sí, no, la verdad es que el Congreso se ha demorado mucho, o sea, estamos hablando de muchos años de tramitación. Yo creo que la sociedad chilena ya, este argumento de la madurez de la sociedad, ¿no? Siempre lo han dicho aquellos que han estado en contra de todo, de la ley de divorcio, sí, de la ley de ¿cómo se llama?, de filiación, de la píldora del día después, de todos. Los que han estado en contra de todo siempre han dicho que la sociedad chilena no está madura. En este caso, aunque yo nunca he creído en ese argumento, porque creo que es un tema de libertad individual, más que de que la sociedad esté de acuerdo unánimemente, pero de todas maneras, en este caso se les cae ese argumento porque aquí hay un apoyo ciudadano mayoritario, 75 a 85% de apoyo según la encuesta que uno mire. O sea, estamos hablando de una ley
transversal, incluso religiosa y políticamente. Y la razón probablemente es porque esto es una ley compasiva. Esto es una ley humanitaria. Entonces creo que los dogmas no pueden ser más fuertes que la compasión. Así es. Y eso la sociedad chilena, por experiencias personales y propias y familiares, la mayoría de la gente dice, oye, mira, está bien, uno podrá creer en lo que quiera, pero en este caso yo he visto la realidad y la realidad es dura al final de la vida, muchas veces trae sufrimiento, y cuando un paciente no quiere seguir sufriendo, hay que respetarle ese derecho y esa última libertad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Vlado. Un abrazo, ¿ah? Después hablamos de un política abrazo. en otra oportunidad. Vale, ya en otra oportunidad. Esto es vale. política pública. Sí, no, pero ya de la contienda para las primarias. Que le vaya muy bien, diputado Vlado Bien, Mirosevich. vale. Que le Chao, vaya muy chao. bien. Chao. La última vez que lo entrevistamos, de hecho, estaba como precandidato. Así que ahora ya apoya a Carolina Toa del socialismo democrático. ¿Qué hora es? 8:25. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH,
Nuevas Voces. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta Usach, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico Usach. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. La economía es noticia. 8:33. Gonzalo, cuéntenos. Espinosa. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Con frío, bien. pero, qué bueno que volviste, Dani. Muchas gracias. Ayer lo que hiciste te estupendo. recuperaste. Ahí estoy. Ahí está. Volvió el de la proceso. muerte. Renacida. Renació. Bueno, hoy día vamos a hablar de información que ha transmitido el gobierno con respecto a la PGU, que va a aumentar y se va a empezar a entregar este beneficio desde septiembre en adelante, y también indicadores del mercado laboral que dan cuenta de una desaceleración en materia de empleo, generación de empleo principalmente. Bueno, vamos a partir con lo de la PGU, que esto también es parte de lo que se aprobó en base a la reforma de pensiones hace algunos meses atrás. Y el Instituto de Previsión Social, el IPS, habilitó una plataforma donde las personas pueden consultar el mes en el que recibirán este aumento de la PGU o conocer si pueden acceder al beneficio con las modificaciones que se hicieron en la reforma de pensiones. Recordemos que para recibir la PGU, las personas tienen que tener 65 o más años, estén pensionadas o continúen trabajando, no pueden pertenecer al 10% más rico de la población y tienen que tener una pensión base calculada menor o igual a 1.210.828 pesos. Bueno, si cumple con estos requisitos, se puede hacer
la solicitud de la PGU ingresando a chileatiende.cl con su clave única o contactarse con la red de Chile Atiende en la misma página a través de una videollamada. También se llama a las personas jóvenes a ayudar, a colaborar a las personas mayores en hacer este trámite porque muchas veces es difícil adaptarse a estos medios digitales. También se puede hacer de manera presencial, pero se puede ingresar a la plataforma que está en chileatiende.cl y consultar con el RUT y también la fecha de nacimiento, cuándo va a llegar este beneficio de la PGU y cuándo le corresponde, porque finalmente es por tramos. Primero va a ser este año, después 2026 y hasta 2027. Buenísimo, ¿no? Me parece súper bien, un compromiso Buen que datito, se cumple, además. Sí. Y ahí los nietos son los que ayudan. Los nietos pueden ayudar a los Hay a hijos los también abuelos. que ayudan, hijos... Pero los hijos son migrantes digitales. Están los sí, nativos digitales, sí. los migrantes y los analfabetos digitales. Ahí estoy yo. No, y yo estoy también un poquito, soy boomer para mi hijo al respecto. No, ¿Tú te no miran eres y nativo, ¿no? te vengan. ¿O sí? ¿Tú eres nativo? Yo, nativo digital, sí. Ay, que eres joven, eres un niño. Qué quebrado. No, o sea, yo... Me la sé toda. No saben lo que era, y termino aquí, Mira, no el que saben dice lo me la que sé era toda escribir a porque no se la máquina. sabe, Oye, hacer los trabajos en máquina de escribir. Me gustaría. Su Olivetti. Yo creo que debe aportar a la concentración. Es otra cosa. No, qué concentración. Escribir en el computador es lo más fácil del mundo. Uno puede mandarse cualquier ensayo. Sí. En cambio, Claro. en la máquina de escribir, ahí hay que pasar Su el Olivetti. borrador. Pensar ahí empezar de la nuevo. palabra Sí. precisa. Sí. Pues vaya a hacer un agregado. Y duelen los dedos, las Ya. yemas, te encargo. Bueno, pero la Ya. ministra está esperando. Sí, así vamos que- con otro tema. Muchas gracias, Gonzalo Temas Espinosa. importantes. Sí. 8:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Le cuento que las instituciones que están encargadas de abordar situaciones de violencia de género, que son muchas, hoy día cuentan con un principio de compartimentalización, o sea, de esa información que está compartimentalizada, combinarla, integrarla Coordinarla. y coordinarla, incluso con una ficha única. De manera que cuando el policía recibe a una persona que ha sido objeto de violencia, sepa la historia. Lo mismo si un juez, que a veces fallan sin tener los antecedentes a la vista. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarilo, nos va a explicar todo esto. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días, ministra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos. Oiga, y esto que parece de sentido común, ¿cuántas veces se falla en los tribunales sin tener todos los antecedentes a la vista? O cuando la policía no tiene tampoco antecedentes y no toma en serio la denuncia. Bueno, ¿qué impacto se espera que tenga esta integración de información? El Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, exactamente. Se cortó la llamada. Bueno, Fue como con la de alarma. hecho, sí, Parece que la están llamando a reunión de gabinete. ayer martes, 17 de junio, Ale, se cumplió un año de la promulgación de la ley integral. Y en ese contexto, justamente, la ministra de la Mujer lanzó el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, que va a comenzar con la firma de convenios entre instituciones estatales y 15 municipios. Ahora sí, ministra Orellana Guarelo. ¿Cómo está? ¿Lo escucha? Bueno, efectivamente, sí, la escuchamos. Ya, adelante nomás, ministra. Bueno, tal como ustedes señalaban, la Ley Integral contra la Violencia se aprobó hace un año, se promulgó hace un año, y uno de los mandatos que tiene la ley no solamente es el de poner en solo una norma todo lo que hemos ido avanzando con los años, de manera que no haya vacíos e incongruencias, sino que también mandató a que todo el Estado tenga una misma respuesta coordinada frente a la violencia de género. Y tal como señalaba Alejandro, esto que parece de perogrullo, la verdad es que es un desafío institucional bien grande, porque las instituciones fueron creadas en distintos momentos, con distintos fines, entonces no necesariamente las cosas se conectan. Y por lo tanto, la información que tenemos, por ejemplo, para ponerlo en algo práctico, tenemos ante tribunales una audiencia de una mujer que denunció violencia, un hecho grave. Actualmente, a menos que medie una información escrita, el tribunal no puede tener a la vista cuántas veces esa mujer acudió a un centro de la mujer sin denunciar. ¿Ya? ¿Cierto?
O, por ejemplo, en un centro de la mujer nuestro, no necesariamente se tienen a la vista los datos de protección social y las trabajadoras gastan tiempo que podría enfocarse en una entrevista, en la intervención psicosocial, en buscar datos que ya están disponibles en el Estado. Y por lo tanto, el principio con el que hemos creado este sistema, el de la interoperabilidad, así como lo hicimos con la ley Papito Corazón, por ejemplo, para que los datos que ya existían en el Servicio de Impuesto Interno, en la Tesorería General de la República, en la Comisión para el Mercado Financiero por los bancos, estuvieran a disposición del pago de pensiones de alimentos, ahora hemos logrado a través de este mandato legal el que se vayan uniendo las instituciones en compartir información para poder tener un diagnóstico más acertado a la hora de un caso de violencia y de poder intervenir más oportunamente. Y esto va a partir por las comunas de Coquimbo, Ovalle, Curicó, Cauquenes, Chiguayante, Talcahuano y Valdivia. Y este segundo semestre también en Colina, Santiago, Ñuñoa, San Felipe, Valparaíso, Viña del Mar, San Carlos y Alto Hospicio. ¿Por qué esas comunas? Porque son las comunas que han demostrado ya una buena ejecución de los nuevos programas de violencia contra las mujeres que estamos llevando a cabo como ministerio. Como podrán recordar, durante el año 2024 el presidente nos mandató durante la cuenta pública a inaugurar al menos un centro de atención especializada por región. Eso ya es realidad, entonces ya podíamos ver por dónde era más conveniente partir, pero esto es un proceso que es complejo y es un proceso de Estado y por lo tanto en la planificación que está en la ley finaliza con todas las comunas del país en 2029 y para eso hemos conseguido el apoyo del Banco Mundial, que va a estar apoyando al Estado de Chile. Entonces, en la medida que vayamos cumpliendo etapas, que se integren las instituciones, que aumenten las comunas, va a haber un apoyo con recursos para la capacitación y para la adaptación de las plataformas tecnológicas. Ahora, este es un desafío de gestión, donde en general en Chile somos un poquito flojines, lentones. Gestionar bien, reunir información, almacenarla, definir los criterios para poder rescatar esa información. Eso supone no solo que los policías, yo voy a las comisarías y todavía están con los computadores, la última vez que fui, pero antiguo que parecía un Atari. Bueno, ahí está el carabinero escribiendo con dos dedos. No sabe lo que se demora. Bueno, eso significa subirlo a una plataforma, software, transmitirlo, concentrarlo y que cada uno pueda sacar esa información. No solo el juez, el policía, para que sepa si esta persona ha sido muchas veces golpeada, por ejemplo. Bueno, eso, ¿cómo está funcionando? Que existan las denuncias. Claro. Para eso vamos a crear una ficha única a la que, dependiendo el funcionario y la función que tenga, va a poder acceder. Por ejemplo, en el caso de la institución de Carabineros en esta primera etapa va a poder acceder a la información de casos y causas vigentes, lo que va a permitir aplicar también de mejor medida la pauta de riesgo y determinar si vamos con solicitud de medidas cautelares, por ejemplo, ¿cierto? También esto le va a permitir a los tribunales tomar mejores resoluciones en la medida que hay más información disponible. ¿Por qué? Porque a veces las causas están en familia, en tribunales de familia, ¿cierto? Y cuando pasamos a un hecho grave están en garantía. Entonces no necesariamente se ven ambas al mismo tiempo. Y por lo tanto se pierde información que es valiosa a la hora finalmente de evaluar el riesgo en el que está una persona. Esto efectivamente, como tú dices, Alejandro, es un tema de gestión, pero la información disponible en la lucha contra la violencia hacia las mujeres es fundamental. Y perdón que dé un ejemplo un poco gráfico, pero es muy distinta la decisión que puede tomar un juez, por ejemplo, a la hora de decidir una medida cautelar, si el parte policial viene con información precisa o no, porque no es lo mismo a la hora de calificar un delito saber que hubo un corte con arma blanca, que puede ser en cualquier lugar, a que hubo un corte con arma blanca en zona cervical, ¿cierto? Porque eso tiene una intención homicida evidente. Claro. Ministra, junto Entonces, con el cambia la sistema integrado, la ley integral instruye también la creación de una comisión de articulación interinstitucional, el CAI, a propósito también de que sea más eficiente y real la gestión. Pero quiero preguntarle también, porque junto con que se agilice todo este tema y que permita también la prevención,
hay algo que es fundamental, que seguimos padeciendo en las mujeres, sobre todo las que sufren estos flagelos, que es la revictimización. Cuando ya está la información reunida, no te vuelven a preguntar una y otra vez más qué te pasó, por resumirlo de una forma. Así es. Ese es uno de los principios fundamentales con los cuales hemos construido este sistema con apoyo del Banco Mundial. O sea, claro, cuando hablamos de modernización del Estado, interoperabilidad, son palabras que suenan súper técnicas, propias de informáticos e informáticas, que no entendemos bien cómo se traduce. Y la verdad es que se traduce esto en menos papeleo, no solamente para las personas que buscan ayuda, sino que también para las que la tienen que gestionar, como nuestras funcionarias trabajadoras de los centros de la mujer y los centros de atención. Se traduce también en tener que repetir menos veces el relato, porque ese es un factor también para decir, yo no sigo con esto. Claro. Y la ciudadanía tiene una legítima expectativa de que eso ocurra. Ahora, en la práctica eso va avanzando más lento que la expectativa de la ciudadanía, y por eso, para que no dependiera de la voluntad del gobierno de turno, es que como ministerio nos pusimos como meta dejarlo en la ley, y con metas que entonces avanzan más allá de un gobierno, es decir, hasta el 2029. Ministra Orellana, evaluación, porque nosotros en Chile hacemos muchas leyes, muchos proyectos, pero las evaluaciones, por lo menos el público suele no conocerlas. En lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿qué institución va llevando el liderazgo? ¿Cuáles están marcando el paso? Bueno, vamos avanzando, por supuesto, con las que son parte del propio Ejecutivo. Ahí todo el sistema de atención a víctimas, que es de forma más amplia que el del CERNAMEG, porque aborda también a niños, a familiares que han sido revictimizados, ya está conectado. Tenemos también ya las primeras variables integradas para Poder Judicial y Ministerio Público. Ya están trabajando en conjunto, por ejemplo, para que puedan ver las causas de familia y de garantía. Es decir, que, por poner un ejemplo práctico, para evitar que haya cautelares con chicle, como le decimos a veces nosotros en nuestro lenguaje más cotidiano para las que nos dedicamos a eso. No lo conozco esa figura tampoco. ¿En qué consiste? No, algo muy específico. Quiere decir que a veces el Estado le dice a una mujer, usted está en grave riesgo, por lo tanto yo le voy a poner una cautelar. Sí. Pero por la falta de compartir información, el mismo Estado a la vez le está diciendo a la mujer, pero usted tiene que ver a su agresor una vez a la semana, y no solo eso, sino que pasarle a los niños. Claro, no hay Entonces, coordinación. Oye, y es por mandato judicial de otro tribunal que la propia víctima tiene que enfrentar al agresor. Oiga, y de acuerdo a las cifras del circuito intersectorial del femicidio, al menos un 8% de los femicidios se concretan en ese contexto. Correcto. Ahora, hay un problema práctico, ministra, que nace del comienzo del sistema. Los fiscales, la mayoría de los delitos no los investiga. Más o menos una estimación, 5%, y soy generoso, termina con un autor identificado y sancionado. O sea, tenemos un desastre. Por lo tanto, si el sistema judicial no funciona, porque ni siquiera se investigan los casos, ¿cómo vamos a poder aprovechar todas estas oportunidades de intercambiar información si ni siquiera se avanza a veces en registrar los datos? Bueno, es por eso que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público, que de todas formas es un organismo autónomo, pero por eso también es que hemos fortalecido en la ley integral la capacidad de representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. No solo aumentando la cantidad de abogados, que es una demanda de y los trabajadores del sistema, y también de las mujeres que buscan ayuda, que haya más abogados disponibles, sino que también cuánto pueden actuar los abogados y abogadas del Servicio Nacional de la Mujer, que pueden representar judicialmente. Y en segundo lugar, estamos trabajando mucho con el Ministerio Público en capacitación. Ahí efectivamente la tasa de autores conocidos es distinta en los casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género, porque en la mayoría de los casos el autor es conocido. Claro. Lo que tenemos más respecto a no llegar a la etapa de juicio, la mayor parte tiene que ver con el archivo provisional de la causa o el desistimiento, ¿ya? Y ahí, en cuanto al archivo provisional,
Eso efectivamente es una decisión que toma el Ministerio Público cuando dice, bueno, no vamos a insistir con esto. En la ley integral hemos también ajustado un poco cómo se toma esa decisión y también se incluye la posibilidad de que la mujer pueda hablar frente al juez, por ejemplo, porque hay veces en que no hay acuerdo entre el Ministerio Público y entre la víctima respecto a la oportunidad de archivar. Ministra, quiero abordar otro tema que está... Sí, termine la idea. Sí, y el segundo punto que tiene que ver con el desestimiento. Y ese es un punto muy complejo y de acuerdo a la encuesta de violencia contra las mujeres, mucho del desestimiento tiene que ver con qué, precisamente con gestión, pues, porque hay cosas que se espera que pasen cuando una denuncia no pasan y porque también tienes que repetir una y otra vez. Entonces volvemos al punto de lo importante de para mejorar la persecución judicial, que el sistema funcione de forma más ágil. Absolutamente. Ministra Orellana, también relacionado con este tema y abordando la violencia intrafamiliar, hay preocupación, y así lo vio también usted con la subsecretaria Leitao, sobre el aumento del uso de armas, justamente en estos casos. Usted ya mencionaba, ¿no?, un ejemplo ahí con cuchillo, y sobre todo en el periodo 2022-2024, donde señalan que se registraron 42 imputados y condenados por violencia intrafamiliar que utilizaron como medio de comisión un arma. Así es, esto es un proyecto, estamos trabajando junto a la subsecretaría del Estado y el Ministerio de Seguridad en un proyecto de ley que busca limitar aún más el acceso a armas legales, por supuesto, de personas que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar y también que se pueda incluir de forma más firme el cateo y la incautación de las armas en casos de violencia. Es decir, por ejemplo, no porque hayan sido solamente usadas en el hecho de violencia, sino que si hay una causa de violencia intrafamiliar y el agresor tiene un arma, aunque no la haya ocupado en el hecho que da inicio al juicio, ahí tenemos un peligro que es más evidente. Además, estadísticamente, por supuesto que los ataques con armas de fuego tienen una tasa de letalidad mucho más alta que los métodos que lamentablemente son más comunes en nuestro país, que tienen que ver con objetos cotidianos ocupados como armas, golpes contundentes con cosas y armas blancas. Entonces, también una tasa mayor de efectividad del femicida. Ese proyecto de ley actualmente está en el Senado, tuvo ya el trámite por la Cámara, es un artículo único. Yo creo que tenemos una buena oportunidad aquí desde distintos sectores por llegar a un acuerdo y aunque sea un efecto que es limitado, a veces cuando se discuten las grandes cosas se pierde la vista que, claro, es un efecto limitado porque hablamos de 42 o 43 casos al año. Pero son vidas también, por supuesto, que podemos evitar que se pierdan. Ministra, creo que es clave en las políticas públicas la evaluación y que el ciudadano conozca cuánto se avanzó y ojalá se pudiera hacer por cada una de las instituciones, porque yo creo que hay instituciones que lo hacen mejor, otras que lo hacen peor, hay algunas que son muy arbitrarias y que la verdad que hay un colapso que no tiene que ver solo con la cantidad de casos que tienen que ver, sino simplemente con los procedimientos. Excesiva burocracia para ver y resolver cosas que son de sentido a veces común, con 2 o 3 datos ya tienen, pero no toda una formalidad, una burocracia interminable. ¿Cómo se van a garantizar que no se coma la burocracia esta muy buena política pública? Bueno, precisamente para eso es que hemos puesto a un ente externo como el Banco Mundial a apoyar en este sentido y ir midiendo el avance del país y en la medida que se dan estos avances, entregar recursos de apoyo. ¿Y por qué elegimos ese sector? Porque esto es algo súper de gestión municipal, pero como podrán recordar, Chile ya lleva muchos años y ya estamos cerca de terminar el proceso de municipios con la gestión social local, que es un principio bien parecido, que conecta en el fondo la administración municipal con el sistema de protección social. ¿Qué permite eso en la práctica? Que cuando uno va a hacer un trámite que tiene que ver con ayudas sociales al municipio, nos sale vía despacho de oficio impreso, que se demora no sé cuántos días en llegar a la oficina de partes de la otra institución y que por lo tanto atrase todo, sino que se puede gestionar desde ahí, desde la misma oficina social del municipio. Estamos trabajando bajo ese mismo principio y la experiencia de nuestro país muestra que para que sea exitoso lo clave es el acompañamiento a los equipos, porque evidentemente hay una inercia un poco que también dice, bueno, hemos hecho esto siempre así y por lo tanto lo tenemos que seguir haciendo así. Pero para que tengamos mejores resultados,
necesitamos dar un giro y eso es lo que estamos buscando hacer con la implementación de la ley integral, es decir, dar un giro en la estrategia que tiene nuestro país ante la violencia contra las mujeres, porque si bien hemos avanzado mucho, no es suficiente. Ministra, ¿ha pasado o no ha pasado nada con el aborto, el ingreso de la propuesta del aborto legal en nuestro país? Bueno, actualmente este se encuentra radicado en la Comisión de Salud de la Cámara. La Comisión de Salud de la Cámara, por eso yo decía que esto de ponerle urgencia o no es un debate espurio, porque también hay otros proyectos que también son importantes para el gobierno y para la ciudadanía. Por ejemplo, actualmente en la Comisión de Salud se está discutiendo la reforma y mejora a la ley Ricarte-Soto. Así que esperamos que eso se pueda despachar en breve para que podamos entrar de lleno a la discusión. De todas formas, el debate ha continuado. Y lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto incluso en programas de farándula, que se ha seguido expresando este debate, y eso es precisamente lo que estamos buscando, ¿cierto? Que se den las posiciones. Sabemos que hay gente a favor, sabemos que hay gente en contra, pero hay un punto fundamental que como Ministerio y como Ejecutivo nos preocupa, que tiene que ver en la enorme desigualdad que acarrea la clandestinidad, es decir, que mientras sigue vigente, lamentablemente, lo que en su momento dijera Elia Molina. Las mujeres con recursos y contactos pueden acceder a información y apoyo en salud. Las que no, terminan comprando por Facebook Market a una persona que no saben si es un narcotraficante, que no saben quién es, una dosis de algo que no saben qué es. Y esa tremenda desigualdad se traduce en que en llegadas a urgencias en el sistema público. Y eso es el debate sanitario que queremos dar también. Gracias, ministra. Como siempre, aprendemos mucho conversando con usted. Antonia Orellana Guarelo, ministra. Si me extiendo mucho, pero me gusta mi trabajo. Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Chao. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Vamos a tener un buen día. Frío, pero bueno. Sí, de hecho, antes de irnos a la agenda, tenemos 1 grado 5 décimas, según la Dirección Meteorológica de Chile. Frío. Faltan 4 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Tenemos ceremonia a las 11 horas en Valparaíso. El presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de cambio de mando en la Armada. Entrega el mando el almirante Juan Andrés de la Maza, asume el vicealmirante Fernando Cabrera, que pasa a ser entonces la cabeza máxima de la institución. Y al mediodía o 12 horas, el fiscal nacional Ángel Valencia, junto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, presenta oficialmente un nuevo canal de denuncias destinado a recibir casos de extorsión que afecten al comercio formal. Este señor Pacomio suena a momio. No sé, hay que preguntarle. Oiga, a las 4 de la tarde, la hora del té, el Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, encabezado por su presidente Mario Aguilar, se reúne con la Contralora Dorothy Pérez, porque hay una serie de oficios enviados a los SLEP, también a los municipios, respecto a los descuentos de salario por los días no trabajados en paro docente, que los municipios tienen criterios distintos. Algunos permiten recuperar las horas, otros se hacen un leso. Entonces aquí hay que ordenar el criterio y van a pedirle que sea flexible, pues el profesorado tiene derecho a Y ya que estamos hablando de educación, también está ahí en el ojo de Dorothy la JUNAEP. Ya vamos a hablar también ahí de la entrega de útiles escolares. La hora del té, Ale, es las 5 o'clock, no las 4. Hay que en provincia a las 4. Puede ser que duermen siesta en provincias ahora. Ya. Vamos con los resultados de nuestra pregunta del día ante la reanudación de la discusión del proyecto de eutanasia. Le preguntamos a nuestros públicos qué prioridad debería tener. ¿Cómo están los resultados? Bueno, como siempre, un 4% dice que la muerte es natural y hay que asumirla, un 7% afirmó que aún hay que debatirlo bien y el 89% que debe ser aprobado bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Presidente Boric, la voz del pueblo. Ya, nos despedimos cuando faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.